Buenos días. Good morning. Bien, espero que estén bien, I hope that everybody is doing well, que no se hayan enfermado. that everybody is well and not sick. Antes de comenzar, Before we start, quiero hacer un comentario. I'd like to make a comment. Varias personas me han preguntado Several people have asked me por qué no abrimos la iglesia. why we don't open the church. Me dicen, hay otras iglesias abiertas. They say other churches are open. Una, One, el Health Department no permite que tengamos servicios adentro. the health department isn't allowing us to have service inside. De que hay iglesias que quebraron la ley o las reglas, eso es otra cosa. That there are churches that are not following regulations and policies and laws, that's separate. Yo no quiero tener porque yo no quiero que porque ellos lo están haciendo, hacerlo yo y que alguien se enferme y se muera teniendo en mi conciencia. I don't want to open up the church and for somebody to get infected, and because I opened up the church, somebody gets infected and dies. I don't want that. O me muera yo, Or I die, o alguien de mi familia, or somebody in my mi family. esposa, mis nietos o alguien. Anybody in my family as well. Yo entiendo, ¿verdad? Yo extraño la iglesia. I understand, I also miss the church. La semana pasada se murió el cuñado del pastor Javier Coronado. Last week, Pastor Javier Coronado's brother-in-law died, passed away. Cuando salió positivo, When he tested positive, nomás duró 2 semanas. he just lasted 2 weeks. Y entonces, yo he tenido familia que se ha muerto, I've had family members that have died. he conocido amigos que se han muerto I've had friends die, y gente que he mirado que se ponen bien malos. and I've seen people get really Y las sick. cosas son gente cercas. And the thing is, these are people that are close to us. ¿Verdad? Si tú te desesperas, If you get frustrated, ¿verdad? Y yo no sé qué te puedo decir, ¿verdad? Yo no te puedo detener a que hagas lo que quieras hacer. if you get desperate or frustrated, I can't tell you what to do, where to go, where not to go. Lo único que yo voy a esperar hasta que el Health Department nos diga que ya podemos. All I'm going to say is that I'm going to wait till the health department says that we're allowed to. ¿Verdad? Y entonces vamos a seguir las reglas que nos dicen. And we will follow the rules that we are supposed to follow. Y tratar de mantener la iglesia con los pocos que somos. And try to maintain the church with the few that we have. ¿Verdad? El COVID no detiene los pagos. COVID doesn't stop payments. ¿Verdad? Entonces pagamos 1,600 al mes de la iglesia. Our rent is $1,600, or mortgage, a month. Vamos a seguir hasta donde lleguemos. We will continue as far as we can. ¿Verdad? Mientras sigan siendo fieles, vamos a estar bien. As long as you guys are faithful, we'll be fine. ¿Verdad? Pero yo no me siento en que porque me estén diciendo, ¿verdad?, que abra, no voy a abrir hasta que el Health Department nos diga que ya podemos abrir, aunque sean limitados, ¿verdad? Está bien. I'm not too concerned about people continuously telling me to open. I'm not pressured by it. I'm going to follow the rules, and until the health department allows us to have service, that's when we will. En la iglesia hay 100 sillas. At church, we have 100 chairs. So, si nos dice que podemos entrar con la mitad de capacidad, son 50 personas. If they tell us that we can go in with 50 chairs, then that's Con 50% de capacidad. If they tell us that we can go in at 50% capacity, son 50 sillas. That's 50 chairs. Si nos dice que podemos entrar con 25% de capacidad, son 25 personas. If they say 25, then it's 25 people. So vamos a esperar, ya tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿qué puedo hacer? Yo no te puedo decir que hagas.
We will continue to wait. I can't tell you what to do. Yo entiendo que hay gente que no tiene para mirar en Facebook, I know that some people don't have access to watch in Facebook, pero estamos en YouTube también, but we're in YouTube as well. ¿verdad? Y Joel los pone los servicios de Facebook, los manda a YouTube. And Pastor Joel from Facebook, he uploads it to YouTube. Y si miras que no está el servicio más reciente, And if you see that the most recent service is not up there, habla del pastor Joel y dile, hey, ¿qué pasó? No lo has puesto. you can call Pastor Joel and tell him, hey, can you put up the newest or the recent service? Pero así es como estamos ahorita, This is how we are doing it right now. ¿verdad? Y espero que puedan entender, I hope that you understand. ¿verdad? Que hay gente muriéndose por esto. There's people passing away over this. Y hay gente que se enferma y no les importa. And there's people that, other people that get sick and they don't care. Y pues con eso les digo todo. And with that, that's what I say. Y estamos en esa posición. And that's the position we're in. Esta mañana vamos al libro de Marcos. Let's go this morning to the book of Mark. Marcos capítulo 8. Mark chapter 8. Esta mañana estaba leyendo cuando estaba leyendo la Biblia, leí esto y no sé, me dio curiosidad y yo no te quiero decir, Dios me amó y me inspiró con eso, no quiero decir eso, pero algo me llamó la atención cuando estaba leyendo. So as I was reading this, something caught my attention. I'm not saying like God called upon me, it's just something that caught my attention. No quiero que creas que estoy diciendo que Dios dijo y predica de esto. No. God didn't speak to me and say, I want you to preach on this. Yo me levanto en la mañana a las 3, 4 de la mañana y me pongo a leer. At 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, I wake up at times and I start reading. Y me llamó mucho la atención estos versículos. And these verses really interest me. Igual habla acerca de cuando Dios suple la necesidad. And I'm going to speak about when God is supplying our needs. Todos nos preocupamos por lo que necesitamos. We all worry about the things we need. Y es algo normal. And this is normal. Pero lo que no es normal But what isn't normal es cuando nos preocupamos de más. is when we worry too much. Cuando la gente se entra en estrés por la preocupación. When people start getting stressed out over the worries. Cuando entra en un trauma o entran en un estado de ansiedad. Or when people are traumatized or enter into some state of anxiety. Muchas veces las familias salen de pleito. Families start, quarreling with each other. Cuando hay necesidades en la casa. When there's needs at the house. Más cuando no hay que comer. Especially when there's no food. Y te voy a decir una cosa, yo pienso que todos en un tiempo u otro pasamos tiempos duros. And I think that sooner or later we all go through hard times. Yo me acuerdo cuando yo recién me casé. I remember when I first got married. Como no fui a la escuela, I didn't go to school. Yo no tenía ninguna profesión. So I didn't have any profession. ¿Y de quién es la culpa? Pues eso fue culpa mía por no estudiar. And that was my fault because I didn't study. Y obvio tenía que buscar trabajo en el field, en el campo. And I had to look for work at the field. Y en el verano pues era bien duro porque casi no hay trabajo en el campo en el verano. And during the summer it was difficult because there wasn't hardly any jobs. Pero en mis tiempos yo me acuerdo que en tiempo de frío había mucho trabajo porque había lechuga, había muchas cosas que se miraba mucha gente trabajando en el campo. And during the winter there was work because there was a lot of produce being grown and you could see a lot of workers. Cuando venía el verano, but when the summer came, era un tipo bien duro. it was a hard time. A veces pasábamos tiempos que qué bárbaro. We'd go through some hard times. Y muchas veces
pues tenía que buscar la manera de sacar para la comida. And I had to look for, ways, jobs to get money for food. Y pasaron los años y después me empecé a trabajar en construcción. Years passed on and I started working in construction. Y construcción es lo mismo. And construction is the same. La construcción sube y luego baja. You have your ups and downs in construction. Y a veces me acuerdo cuando no había trabajo, me iba casa por casa tocando puertas. I remember when there wasn't a job to do, then I'd go from house to house knocking doors. Y ofrecía echarles piso, cemento, hacer porches y bien barato. I'd offer to do concrete work, porches, and I charge decent. No, bien barato. I charge really decent. Digo yo que ahorita no lo haría. And now I wouldn't do it today. No lo haría. A veces una vez cobré por un piso era 30 por 40, 30 pies por 40 pies de ancho. I charged one time 30 by 40 foot slab. Y cobré nomás $400. I only charged $400. Y lo hice yo solo. And I did it on my own. No entiendo a veces las cosas que hacía, pero yo pienso que Dios me ayudó. I don't understand how I accomplished some of these tasks, but God helped me. Pero yo me acuerdo que había una necesidad bien grande que necesitaba dinero. I remember there was a great need for money. Me acuerdo cuando hice ese piso, When I did that slab, me acuerdo que me levanté como a las 4 de la mañana. I woke up at 4 o'clock in the morning. Y me fui a la casa y empecé a poner las formas. I went to this house and I started forming. Y a las 7 de la mañana llamé a la compañía y le dije, tráigame un troque de arena para las 9. And I remember calling at 7 and telling them, show up at 9 with a truck full of sand. Y les hablé y luego me traen un troque de cemento a la 1. And then I called again and told them, at 1 o'clock I need the cement. O sea, yo no estaba seguro si iba a estar listo, pero yo lo estaba programando todo. I wasn't sure if this was going to be ready, but I was still programming it. Llegó la arena, la esparramé toda, le eché agua, puse el alambre, todo terminé a las 12:30, terminé de preparar todo el piso. The truck came, the No. sand. Puse la arena y preparé todo. The truck came, the sand was dropped, I prepared everything, and at 12:30 the concrete showed up. Y ahora si tú miras $400 para un día no está mal. Now if you think about it, $400 for one day is not bad. Pero entré bien temprano But I woke up really early y en el tiempo de frío, and it was cold. en tiempo de frío el cemento no se seca tan rápido. And during the winter, the cement doesn't dry as fast. So, terminé como para las 9, 10 de la noche. So I completed the job like around 9, 10 o'clock in the morning. Bien cansado. Extremely tired. Y ese es un trabajo de 4 personas. And this is a job that requires 4 people at least. Y yo pues no quería pagar a nadie porque ocupaba el dinero. Tenía una necesidad. Tenía que suplir la necesidad en la casa, la comida y lo que necesitábamos. So because I needed the money so much for food and essentials, I didn't hire anybody to help me. Y así hacía muchos trabajos yo solo. And this is the way I do jobs like this, ¿Ya? Y alone. cuando tenía necesidad, pues no es por no pagar, pero es que porque yo ocupaba el dinero. And when situations got this extreme, I didn't hire anybody because I wanted all the money to myself. I needed it. Y me quedé impuesto haciendo las cosas yo solo. And I got used to doing things on my own. ¿Ya? Ahora en el verano hice un cuarto para Julia acá atrás. And during the summer, I did a little studio for Julia. Y me dice Julia, aparte, agarro a alguien y le pago para que te ayude. And she says, "You want me to get somebody to help you, Dad?" Digo, no, ¿para qué? Para que me estén parados, no, mirándome, le digo. No, And I said, "No, for what? So they can just stand there and look at me?" Y me impuse a hacer las cosas yo solo. And I got used to doing things on my own. Y hasta la fecha, cuando hago trabajos, prefiero hacerlo solo, porque así me impuse. And to this day, whenever I do a job, I like to do it alone. That's Y- how I get used to it. Y
toda mi vida me acuerdo había tiempos bien duros de necesidades y tenía que yo un modo u otro salir adelante. I remember those days there was a lot of need, and one way or another, I needed to move forward. Yo he estado trabajando desde los 13 años por ahí. I've been working since the age of 13. Y estaré retirado, pero sigo haciendo cosas, sigo trabajando. Right now I'm retired, but I still keep on working. Y te voy a decir una cosa, las necesidades todo el tiempo va a haber. And necessity is always something we will need. Y la palabra necesidad The word needing quiere decir carencia o escasez de lo que se necesita para vivir. something that is needed to live. So, es algo que tú necesitas para poder vivir. It's something that you require to live. No está hablando de ser millonario, It's not talking about being a millionaire. no está hablando de ser rico, It's not talking about being rich. está hablando lo que necesitas para tú vivir. It's talking about the essential necessities for you to live. Y todos, yo pienso que todos en un tiempo o en otro pasamos esos tiempos duros. And at one point or another, we all go through these hard times. Y lo duro es cuando no tienes para comer. And what's very hard is when you don't have food. Y lo más duro es que si tienes hijos. And the worst is when you have kids. ¿Verdad? Una cosa es tener frijoles y arroz y tortillas a tener ya carne y que esto y que el otro. Hay mucha diferencia. One thing is to have rice, beans, tortillas, and the other thing is to have all the essential foods. Pero si tú comes puro frijoles y arroz no te vas a morir de hambre. But if you eat just rice and beans, you're not going to die of hunger. Entonces, Dios va a suplir necesidad todo el tiempo. So God, one way or another, will supply your need. Vamos a mirar a los discípulos Let's look at the disciples. de cómo hubo un incidente que se les olvidó llevar de comer. There was an incident when they forgot to take food. Pero para que entiendas un poquito, So that you understand a little, muy poquito para atrás, I'm going to go back a little. en lo que es el capítulo del 6 y 7, From verse 6 and 7 no, chapter, capítulo, of Mark, Mark 6 and 7, Jesús está haciendo unos milagros y está siendo perseguido por los fariseos. so in these chapters, Jesus is being followed by some Pharisees. Y Jesús hace milagros. And Jesus, during this time, performs miracles. Entonces los fariseos buscan todo el tiempo la manera y querían hallarle fallas a Jesús. So the Pharisees, during this time, always wanted to find fault in Jesus. Y le dicen, mira, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos. And they point out, look at your disciples. They're eating without washing their hands. Y lo empezaron a atacar. And they started attacking him. Yo me quedé pensando, yo a veces no me lavo las manos para comer. And I thought to myself, well, sometimes I don't wash my hands to eat. Más cuando estaba para el trabajo, que andaba, más en el trabajo cuando trabajaba, era muy raro que me lavaba las manos. Especially during when my work time, there was no time to wash hands. I just ate. Cuando echábamos cemento, que echábamos mucho cemento, el cemento no te va a decir, vete a comer un taco, aquí te espero. No, el cemento tiene un límite de tiempo para que se seque. During work, the truck would arrive, we drop the cement, pour the cement, and the cement doesn't say, okay, I'll wait till you eat and then I'll dry. So, básicamente trabajamos y con el taco en la mano. We would have to work with basically a shovel in a hand and a burrito in another one. Tenía mis bolsas con el martillo, los clavos y traía el rollo del aluminio y los tacos aquí adentro metidos. I had my tool belt with my tools, and I had a rolled up taco in there too. ¿Verdad? Porque no había tiempo. Because there was no time. Entonces, no podía irme a lavar las manos, así comía. I couldn't go wash my hands, that's the way I ate. Los discípulos eran atacados por eso. And the disciples were attacked Y because... luego después dicen a Jesús, a ver, enséñanos un milagro para creerte. So the Pharisees would tell Jesus, let's see a miracle so we can believe you. Miraban todos estos milagros y todavía pedían más. They'd see all these miracles, but they still asked for more. En Marcos 8, Mark 8, 14 y 15. 14, 15. Dice, los discípulos se habían olvidado de llevar comida
y solo tenían un pan en la barca, el barco. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. And they had forgotten to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them. And he was giving orders to them, saying, watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Dice la Biblia que los discípulos se les había olvidado llevar la comida cuando subieron al barco. The Bible speaks that the disciples forgot to pack food. Y en eso Jesús les hace un recordatorio. And during this time, Jesus reminds them, Y dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. watch out for the leaven of Pharisees and Herod. Los discípulos estaban ellos en la mente de ellos. Yo estoy diciendo que se leen de mente, ¿verdad? Pero te estoy diciendo, en la mente de ellos estaban pensando que Jesús les está hablando del pan, de la comida. So when Jesus makes this statement, the disciples thought that Jesus was talking about leaven as far as bread. Y Jesús les estaba hablando de algo espiritual. And he was speaking in spiritual terms. Jesús les estaba hablando que se cuidaran de la hipocresía. En Lucas 12:21 dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Luke 12:21 says, under these circumstances, after so many thousands of the multitude had 12:1. 12:1 gathered together, that they were stepping on one another, and began saying to his disciples, I don't think it's the right scripture. Luke 12:1. Yeah, it doesn't say what. No, la apunté mal. No, bueno, no está en Lucas 12:1. It's not the correct scripture. Pero cuando habla de la levadura de los fariseos, When Jesus talks about the leaven of the Pharisees, es la hipocresía y la falsa enseñanza. it is the false teaching and hypocrisy. Cuando habla de la levadura de Herodes, When he talks about the Herod leaven, habla de lo del mundo, todas las cosas del mundo. he talks about representing the world, the things of the world. Y Jesús les está hablando: cuídense de ellos, And Jesus is cautioning them porque los acaban de estar atacando a Jesús, because they just finished criticizing, attacking Jesus ¿verdad? Por lo que hacía, because of how he y would do things. porque los discípulos no se lavaban las manos para comer, And because disciples wouldn't wash their hands, y ellos le piden señales, then they ask for signs. y entonces se van a un barco, They leave to the boat. y cuando se van a subir no llevan comida, y Jesús dice: ¿sabes qué? Pues les está diciendo, básicamente está diciendo: cuídense de esos, cuídense de Herodes y los fariseos, cuídense. So they leave to the boat, and Jesus makes the statement again, like, you know what? Be careful of these hypocrisies. Be careful of these people. Y es cierto, todavía nos tenemos que cuidar de gente religiosa, And this is true nowadays. We need to take care of religious people. porque la gente religiosa es peor que la gente del mundo. We need to stay away from religious people because they are at times worse than the people of the world. Porque representan ser algo que no es. Because they try to represent something they're not. Jesús le está hablando cosas espirituales, Jesus is speaking spiritual things, ¿verdad? Y ellos están pensando en la comida. and they're thinking about bread. They're Están thinking about food. pensando, Jesús nos está diciendo la levadura porque no trajimos comida, nomás trajimos un pan. And Jesus is telling us over this leaven because we didn't bring bread. Dice en el versículo 16 que los discípulos empezaron a hablar entre ellos y dijeron: de seguro nos dice esto porque nomás trajimos un pan. In verse 16, it talks about the disciples talking amongst themselves, discussing that this is being told to us because we didn't bring bread. No estaban comprendiendo que Jesús les estaba hablando de las cosas que tenían que cuidarse. They weren't comprehending that Jesus was talking about the things that Y we yo me need to quedé: be careful of. ¿por qué será que estos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo? And I asked myself, why don't they understand? Y yo, mi opinión personal, My personal opinion, yo pienso que ellos no se podían enfocar en lo que Jesús les estaba diciendo, I think they couldn't focus on what Jesus was telling them porque ellos estaban pensando en la necesidad. because they were thinking about their necessity.
Y ellos estaban pensando, ¿sabes qué? Nomás nos trajimos vamos a decir, nos trajimos un virote. They were thinking, let's just make a statement, we just brought one bread roll. Y somos 12 más Jesús, somos 13. And there's 12 of us plus Jesus, 13. Y nomás trajimos un virote. And we just brought one bread Y roll. estamos en el barco. We're in a boat. Y nomás somos 13 y con un pedazo, con un virote, ¿qué vamos a hacer? There's 13 of us in a boat. What are we going to do? El Marcos 6, Mark chapter 6, del 45 al 52, lo voy a repasar, no lo voy a leer. verse 45 through 52. I'm just going to paraphrase it. Jesús está caminando en el mar Jesus is walking in the ocean, y dice que sus discípulos, en el versículo 48, que los discípulos estaban remando en contra del viento. in verse 48 it says that the disciples were rowing against the current. Y miraron a Jesús caminando en el agua y dice que se asustaron And they see Jesus walking on the water and they got scared. y pensaron que estaban mirando un fantasma. And they believed they were seeing a ghost. Entre todas estas emociones, Within all these emotions, ¿verdad? Que estaban remando en contra del agua, que se estaban viendo bien duro y luego miran a Jesús caminando en el agua, que creen que es un fantasma. so during all this time, they see Jesus, they see the ghost, they are rowing against the current, Y ellos no podían comprender las cosas que Dios estaba haciendo. and they didn't understand these things that God was doing. No podían, en el versículo 37, In verse 37, dice ahí que le había dado de comer a mucha gente con 5 panes. it reminds there that he had given a lot of people food with only 5 breads. Y en el 52, And in 52, dice, tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. De los panes les dio a comer a 5,000 personas con 5 panes. for they had not gained any insight from the incident of the loaves, but their heart was hardened. No podían entender. They couldn't Yo understand. pienso que como estaban con el temor de estar remando en el viento y el agua agitada, mirando a un fantasma, no podían en su mente asentarse y pensar lo que Jesús acababa de hacer, de alimentar a toda esa gente. So I think that because of the chaos of the storm, the waves, the rowing, Jesus looking like a ghost, they couldn't concentrate in what Jesus had done earlier. Y eso pasa hoy en día en muchas familias cuando cuando las miramos apretadas o miramos que está faltando algo. And I think this is what happens in a lot of Christians' family, a lot of Christian families nowadays, that when there's a struggle, we can't see the things that Jesus has done. Pasan cosas, problemas, pleitos y enfermedades y todo. Se enfermó este, se enfermó aquel, se murió aquel, se peleó este, se peleó acá, se pelearon los hermanos y se nos olvida y no podemos mirar para atrás lo que Jesús ha hecho. So because of all the problems, struggles, fights, deaths, money issues, we get so overwhelmed that we tend to forget or distract ourselves with all our problems of what Jesus has done for us in the past. Se descompone el carro o se poncha el carro y vamos a decir que no traes una llanta extra y si Dios había hecho un milagro, se nos olvida porque nos enfocamos en el problema de ahorita. So let's just assume you're in the car, you get a flat, you don't have a spare tire. At that moment, you're so overwhelmed with what's going on that we forget in the past the miracles Jesus has done because we're so focused in our problem now. So, Jesús le dice a los discípulos cuando ellos estaban hablando, que dice, no, pues Jesús no está diciendo esto porque se nos olvidó el pan. Jesús les dice esto, les dice, ¿por qué hablan de pan? ¿Tienen la mente cerrada? So when the disciples try to analyze what Jesus is talking about,
and they say about bread, Jesus says, are you guys closed-minded? Why do you think I'm talking about bread? Jesús le está hablando de cosas, de las enseñanzas de los fariseos, las cosas del mundo, le está hablando de cosas espirituales y no podían entender. Jesus was giving them a lesson about the world, about the Pharisees, but they could not comprehend Jesus. Y el cristiano Dios puede hacer milagros en su vida, And Jesus can do many miracles in a Christian's life. pero pasan problemas, se les olvida lo que Dios ha hecho. But as soon as problems arise, we tend to forget what Jesus has Se done. les olvida lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. We forget what Jesus has done and what he can still do. Porque Dios puede suplir la necesidad. Because Jesus continues to supply your need. No importa qué seas tu problema, It doesn't matter your problem. ¿verdad? Dios está ahí todavía. God is still there. A pesar de lo que tú pienses y lo confundido que estés y que se te haya olvidado lo que Dios ha hecho, Dios está ahí. Regardless of what you think, what's happened to you, or if you think God isn't there, he's there. Curioso cómo los discípulos se preocupaban por el pan. It's funny how the disciples were worried about bread. Y Jesús está hablando cosas espirituales. And Jesus was talking more about spiritual things. Para Dios nada es imposible. For God, nothing is impossible. Dios puede suplir cualquier necesidad. God can supply whatever need. Dios se va a mover en tu vida. God will move in your life. No importa lo que estés pasando. Regardless of the circumstances you're going through. No importa que tú pienses que híjole, Dios no va a poder ayudarme. No, Dios te puede ayudar. Doesn't matter if you think that, God can't help you. He can. Te voy a decir una cosa, Dios no te va a dejar sin comer. God will not leave you without eating. Muchas veces la gente lo que dice cuando leemos esto que Dios suple la necesidad, piensan que se van a hacer ricos. And a lot of times when we speak about God will supply your needs, for some reason people think, I'm going to be rich. Oh, ya me voy a sacar la lotería. I'm going to win the lottery. No, va a suplir la necesidad, He will supply your needs lo que ocupas para vivir. based on what you need to live. Dios no te va a dejar de su mano. God's not going to let you away from his hand. Dios no te va a morir de hambre. You're not going to die of hunger. Te voy a decir una cosa, aquí en Estados Unidos yo no creo que alguien se muera de hambre. Here in the United States, I don't believe somebody should die of hunger. Se mueren porque quieren. They die because they want. Yo un tiempo trabajé en una compañía hace muchos años Many years ago, I worked for a company que fumigaba todos los fines aquí en la Valle Imperial. that would fumigate all the fields in the Imperial Lo Valley. hacían con aviones. They do it with planes. Y yo traía un pick-up I had a pickup. y me paraba y una bandera le hacía señas al avión y venía el avión. I'd have a little flag and I'd wave the plane down, Y el avión me miraba de lejos y ya sabía dónde iba a entrar. and that's how I would mark where he needed to spray next. Yo tenía un overol blanco, I had an overall that was white, con un palo con una bandera blanca para que me mirara. a stick with the white flag so he could see me. Y cuando el avión, en cuanto empezaba a bajar, yo contaba, ya ni me acuerdo si eran 20 o 25 pasos. And when the plane would come down, I'd count, 15, 20 steps. Y para eso el avión ya pasaba, iba a dar vuelta. Yo ya estaba listo para estaba listo para la otra pasada y dándole con la bandera. So, Y él daba vuelta. so as I walked, he would fly by, turn around, and I'd do the same signals again, marking where he needs to spray again. Y así se iba. And that's how we would do it. Y yo traía un pick-up en la compañía. I had a pickup truck from the Andaba company. por todo el Valle Imperial. I was everywhere in the Imperial Valley. So, yo a la vez, en aquel tiempo, era permitido, podías agarrar lechugas del fin, puedes agarrar zanahorias, puedes agarrar apio, puedes agarrar lo que sea. And at that time, you were allowed to grab all these produce. Y yo todo tipo llegaba casi todo tipo llegaba con una caja, lechugas, zanahorias, tomates o apio, coliflor, brócoli, llegaba con un montón de cosas. And I'd get home all the time with fresh produce, carrots, lettuce, onions, Espárragos. asparagus. Y, como te digo, no se muere uno de hambre. Like I said, you won't die of hunger. Me iba a pescar, comía tacos de pescado.
I'd go fishing in the canals and we'd make fish tacos. Y yo sé que aparte de eso, Dios suple. And I know besides this, God supplied. Si tú no haces eso, pues Dios Dios busca la manera y va a suplir para que tú comas. If you don't do any of this, He still will supply your needs so you can eat. So, los discípulos estaban preocupados por la comida. So the disciples were worried about food. Si Jesús le dio con 5 panes y alimentó 5,000 personas If Jesus had 5 loaves and He fed 5,000 people, y sobraron 12 canastas de pan and there still was 12 baskets of bread left over, y luego aró 7 panes then He got 7 breads, y le dio de comer a 4,000 personas He fed 4,000, y les sobraron 7 canastas. and 7 baskets were left over. Entonces, ponte a pensar matemáticamente. Then think about it mathematically. Cinco panes 5 breads, le dio de comer a 5,000 personas He fed 5,000, y sobraron 12 canastas. and 12 baskets were left over. 7 panes 7 breads, y luego le dio comer a 4,000 personas. He fed 4,000, Sobraron 7 canastas. 7 baskets are left over. Ahora, tienen un pan. They have 1 bread. ¿Tú crees que no pueden comer 13 personas? You think 13 people can't eat with that? Obviamente los discípulos no, después de mirar los milagros, obvio, pues, estaban asustados. And as the book says, obviously they weren't thinking about that moment. They were scared. They were thinking about food now. Mirando todo lo que Jesús hizo, toda la gente que Jesús le dio a comer, Everything that they saw, everything miracles Jesus did, and the people He fed, no podían ellos asimilar they couldn't assimilate de que con un pan que tenían, that with 1 bread, podían comer ellos los 12 más Jesús, que son 13, con Jesús son 13. that they could easily eat 12 plus Jesus, 13 people. Y obvio, iba Obviously. hasta sobrar. Obviously, you would have some left over. Tal vez piensen como tal vez pensaron ellos como muchos cristianos piensan. Maybe they thought like a lot of Christians think nowadays. O Dios sí puede hacer milagro con ellos, pero conmigo no. The statement that is made is, oh, you know what? God does miracles for them, but not for me. Oh, Dios sí se movió. Jesús hizo el milagro para toda esa gente, pero no lo puede hacer con nosotros. Oh, you know what? Jesus can do all those miracles for them, but not for me. Jesús puede hacer un milagro para todos. Jesus can do a miracle for anybody. ¿Sabes que la cosa es que Dios te quiere hablar de las cosas espirituales? The thing is that Jesus wants to speak to you about the spiritual things, De las cosas que te tienes que cuidar. the things that you need to take care of. Y muchas veces no miramos eso porque nos enfocamos en el problema que no tenemos la comida. And a lot of times we can't see this because we're focusing on the food we don't have. No se enfocan en lo que Dios les quiere decir. You don't focus on what God wants to speak to you. Dios te quiere hablar. God wants to speak to Te you. quiere decir cosas espirituales. He wants to speak to you in a spiritual manner. Cuídate de la falsa religión. Take care of false religion. Cuídate de la hipocresía de los fariseos. Take care of the hypocrisy from the Pharisees. Cuídate de Herodes, las cosas del mundo. Take care to be away from the things of the world. Pero cuando Jesús te quiere hablar, But when Jesus wants to speak tú to no you, pones atención. you don't listen. Porque estás preocupado en el problema. No tenemos para comer, no tenemos para pagar la luz, no tenemos para pagar el carro, no tenemos para hacer eso, no tenemos para hacer otro. Y se agarran de las greñas las parejas. And you start to worry about money, food, house bills, car bills, and you forget about what God can do and has done, and you and your spouse start just tearing each other's hairs apart with problems, Y no ponemos atención and we don't listen en lo que Dios quiere hacer. in what God wants to do. No ponemos atención We don't listen. We don't en pay en attention cuando Dios nos habla. when God speaks to us. Y Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, And when you read the Word of God, Dios te habla por medio de su palabra.
God speaks to you through His Word. Y si Jesús está hablando de que ames al prójimo, pues obvio, ¿verdad? Tienes que hacerlo. And if Jesus is saying you must love your neighbor, then you must do so. Si Jesús te dice que tú tienes que orar, obvio lo tienes que hacer. If Jesus is telling you need to pray, then you need to obviously pray. Si Jesús te dice que tienes que ayunar, lo tienes que hacer. If you have to fast, then you have to fast. Si Jesús sirve la iglesia y si la Biblia dice que no dejes de ir a la iglesia, lo tienes que hacer. If Jesus says go to church and the Bible says don't stop going to church, you have to do it. Y puedes decir, pastor, pero pues ahorita no podemos. Pero te puedes meter en línea y mirar los servicios. And you could say, oh, pastor, well, COVID, we can't go. No, you can log in and watch. Pero muchas veces no ponemos atención. Many times we don't pay attention. Y fíjate que la mayoría del cristiano, And the majority of the Christian, yo creo que nomás, y voy a exagerar. I think about 100, and I'm gonna. Voy a exagerar, yo creo que nomás el 30% de los cristianos leen la Biblia. Okay, I'm gonna exaggerate. I think 30% of Christians read their Bible. Hay cristianos que nomás la agarran y la miran y luego la dejan. There's Christians that just grab it, see it, and just leave it. ¿Y sabes por qué me doy cuenta? And you know how I know? Por cuando hablan. Because when they speak. Les preguntas algo o les haces un comentario en la Biblia, no saben. When you ask them something about the Bible or make a comment, they don't know. Porque no leen. Because they don't read. Entonces, es un deber que tenemos de leer la palabra. And it is a duty that we have to read the Word of God. Pero, y si tú no lees, But if you don't read, Dios te va a hablar por medio de su palabra God will speak to you through His Word. y también va a hablar a tu corazón. And He will speak to your heart as Pero well. te voy a decir una cosa, But no estoy diciendo que está mal ni estoy condenando eso, I'm not saying it's wrong or I'm condemning it. pero es más seguro But it's more of a sure thing cuando Dios te habla por su palabra that God speaks through His Word que cuando habla a tu corazón. than when He speaks to your heart. Porque somos gente emocional, Because we are very emotional people. somos volubles. We're vulnerable. Por más cristiano que seas, que te creas tan fuerte, As the strongest Christian you think you are, te puedes equivocar. you can be wrong. Y la palabra de Dios no se equivoca. And the Word of God doesn't. No hay error. And the Word of God, there is no error. Donde sí hay error, When there's error, en nosotros. in us. Oh, Dios me habló y me dijo esto. Well, God spoke to me and He said this. ¿Y cómo sabes que es cierto? How do you know this is ¿Qué si true? fue una emoción? What if this was just an ¿Qué emotion? si tus sentimientos hablaron? What if you were just speaking through your emotions? ¿O qué si el diablo te habló? What if the devil spoke to you? Por eso es importante leer la palabra de Dios. That's why it's very important to read of God, to read the Word of God, to know the Y difference. te das cuenta de lo que está pasando. And you can realize what's going Entonces, on. por medio de su palabra, Dios te va a hablar. That through His Word He will speak to you. Y no va a fallar. And He won't fail. Pero muchas veces yo pienso que no quieren leerla porque no quieren seguirla o no quieren poner en práctica lo que leen. And a lot of times, people don't want to read it because they don't want to practice what it says. They don't want to do what it says. No quieren hacer lo que la palabra de Dios les dice. They don't want to do what the Word of God is asking of them. Entonces, cuando hay problemas, When there's problems, no puedes enfocarte. you cannot focus. Entonces, hay un deber en nosotros And there is a responsibility de leer la palabra de Dios. to read the Word of God. Cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos, When Jesus was speaking to the disciples, no había Biblia en aquel tiempo. there was no Bible back then. Estaba la ley nomás, There was just the law, el Viejo Testamento. the Old Testament. Cuando Jesús les habló, When Jesus spoke to them, hay cuenta que estaban leyendo la Biblia, it's just as much as if they were reading the Bible, porque Él les habló directo. because He spoke to them directly. Jesús no pensó y les mandó un mensaje a su corazón. Jesus didn't think this and then sent it to their heart. Él les habló directo y les dijo. He spoke to them directly. Ahora, hay muchos incidentes
There's many incidents donde los discípulos pensaban cosas where the disciples thought things, y Jesús sabía y les dijo, Dios, ¿por qué piensan así? and Jesus knew these thoughts, and he would say, why do you guys think like this? Ahí es donde puedes comprobar donde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se equivocan. And that's where you prove that our thoughts and feelings and emotions are wrong at times. Porque Jesús decía, ¿por qué están pensando así? Because Jesus told them, why are you guys thinking like Como this? aquí cuando les dijo de levadura, ellos luego empezaron a hablar entre sí, se hicieron a un lado, empezaron, me está diciendo porque no trajimos comida. Y Jesús dijo, ¿por qué hablan eso? ¿Por qué dicen eso? Like in this example, when Jesus would speak to them about leaven, they gathered themselves and thought to themselves, like he's talking about food, he's talking about bread. And Jesus responded, why do you talk about this? Why do you talk about bread? ¿Qué es el problema? What's the problem? ¿Sabes? Cualquier necesidad que tenga, Whatever need you have, con lo poco que tienes, with whatever little amount you have, Dios lo puede multiplicar. God can multiply it. Si dices tú, nomás nos queda comida para 2 días, If you say there's only food for 2 days, ora por la comida. pray for the food. Dios puede multiplicar. God can multiply it. Dios puede multiplicar. God can multiply. Lo hizo muchas veces en la Biblia. He did it many times in the Bible. Y yo sé que puedes agarrar la mentalidad de los discípulos. And I know you can get that mentality that the disciples had. Pues nomás tenemos un pan para una familia de 5. Well, we only have a loaf of bread for people, 5 people. Si Jesús alimentó con 5 panes a 5,000 personas y sobrar todavía, con un pan puede alimentar a tu familia. If Jesus fed 5,000 with 5 loaves and there was leftover, then you can feed your family with a loaf of bread. Dios puede suplir tu necesidad. God can supply your needs. Amén. Amen. Amén. Espero que esto les haya ayudado. I hope this has been of help to you. ¿Verdad? Y recuerda, And remember, lee la Biblia. read your Bibles. ¿Verdad? Y así, y sabes qué otra cosa te voy a decir, cuando Dios habla a tu corazón, And when Jesus speaks to your heart, vas a saber si es Dios o no, si lees la Biblia. you'll know the difference if this is Jesus speaking to you because you read your Bible. Porque si tú lees la Biblia Because if you read your Bible y contradices lo que estás sintiendo, and you can correlate with what the Bible is saying, o si contradice, or it's contrary, entonces algo está mal. then something's wrong. Y obvio no es la Biblia. And obviously it's not the Bible. Es como si tú sientes odio con una persona It's like if you feel hate over a person y la Biblia te dice que lo ames, and the Bible says love that entonces person, hay una contradicción. then there's a contradiction. ¿Verdad? Si tú sientes que no te gusta ir a la iglesia, If you feel that you don't like going to church y la Biblia dice que no dejes de congregarte, and the Bible says eso hay una contradicción. to attend church, then there's a contradiction. Entonces alguien está mal. Then someone is wrong. Y yo digo que es la persona, no la Biblia. And I believe it's the person, not the Word of God. Amén. Amen. Vamos a ser despedidos. We're going to be dismissed. Espero que les haya ayudado. I hope this sermon has been of help. Yo más sigo, tengan paciencia, I just ask for patience. ¿verdad? Y sigan adelante. Keep moving forward. Miren, yo he sabido de iglesias que abren I've known of churches that have opened y duran 2, 3 servicios y tienen que cerrar porque se enferman. I've known of churches that have opened for 2 or 3 services, and then they have to shut down again because people get sick. Entonces, yo no me gustaría ser responsable de que alguien se muera o yo morirme por abrir. I don't want to be responsible for somebody passing away because I opened the church or myself pass Y away. tampoco no quiero quebrar las reglas que tiene el Health Department. And I also don't want to break the policies that the health department established, Porque entonces vamos a tener a ellos encima de nosotros. because then we'll have them on top of us. So, no necesitamos eso, hay que aguantar. Si aguantamos ya todo este tiempo, So we don't need that. If we were able to resist all this time like this, un poquito más podemos. a little bit longer we can. La iglesia no se va a ir, ahí está.
The church building is going to be there, it's not going anywhere. Y recuerden, la iglesia seguimos siendo nosotros. And remember, the church continues to be us. A nosotros formamos la iglesia. Us, we form the church. Si un día tiene una pregunta o algo, llámame. If there's some day that you want a question answered, call me. ¿Alguna pregunta? Llámame, llámale al pastor Joel, llámale a mi esposa. Call myself, Pastor Joel, or my wife. Puedes preguntarle a Julia o a Jeff. You can ask Jeff or Julia. Si me llaman, no me contestas, deja mensaje. Si no te contesto, deja mensaje. If you call me and I don't answer, leave me a message. No creas que no te quiero contestar, Don't think I don't want to pick up, pero ahí estamos si te ofrece algo. but we're there if you need something. ¿Ven? Amen. Dios los bendiga. God bless. Padre, Señor, te damos gracias esta mañana. Lord, we thank you this morning. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor. We ask that you bless your Y word, que tú implantes en el corazón de cada persona. that you instill in everybody's heart, Padre, Señor, te pido protección, Señor, por cada miembro de la iglesia. that you protect them, every single member of Bendice the sus church. vidas, bendice sus finanzas. Bless their lives and Y te finances. damos las gracias en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, we thank you. Amén. Amen.